hispanoamericano. ¿Qué obras fueron mis? Dice, a las obras que te pide el prospecto es Blanca Varela, con su obra Canto Villano, ¿de acuerdo? Y los comentarios reales de los incas, de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿de acuerdo? Ah, ya te sabías todo menos el... Ok, ya no hay problema. Eso lo veremos más adelante también en este ciclo. A ver, con respecto a literatura hispanoamericana, ya, nos piden 5 obras, señores, 5 obras. Primero, Azul, de Rubén Darío, que es la obra que vamos a trabajar hoy día. Segundo, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tercero, ficciones. Ya eso es narrativa. Hoy día vamos a ver poesía, ¿de acuerdo? Narrativa, ficciones. El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Ah, sí, 20 poemas de amor, es de Pablo Neruda. Muy bien. Ficciones, El reino de este mundo y 100 años de soledad. 5 horitas nada más, 5 horitas, que muy aparte de que queremos asegurar un examen de admisión, por supuesto es el objetivo más importante, es también pues, conocer, ¿no? ¿De qué habla Alejo Carpentier? ¿De qué habla Jorge Luis Borges? Siempre lo he escuchado. No puede ser que tú seas un sanmartino y no sepas quién es Borges. Un gran médico y no sepa quién es Rubén Darío, por favor. ¿No? Entonces hay que formarnos en todos los aspectos. Comenzamos, sin más preámbulo, porque tenemos 2 temas el día de hoy, ¿ya? Modernismo y vanguardismo. Especialmente modernismo, porque el modernismo es una de las corrientes literarias que más ha venido en los exámenes de admisión. Y yo te pregunto, ¿por qué crees tú? A ver, alumnito, en el chat. Señores, Celine, lo máximo. Señores, ¿por qué creen ustedes que el movimiento modernista ha venido constantemente en los exámenes de admisión? A ver, pues leo. Muy bien, Isaac, porque se le considera como el primer movimiento autóctono que surge en Hispanoamérica. Por ejemplo, en Europa surgió, en Alemania, el, el romanticismo. Y el romanticismo también llega a Hispanoamérica. Es un movimiento que recibe la influencia de ese movimiento romántico. En Europa surgió el realismo, por ejemplo, en Francia. Ese movimiento realista también llega a Hispanoamérica. Pero en Europa no surge el modernismo. El modernismo surge en Hispanoamérica. Y como un efecto contrario, más bien va a influir en Europa, especialmente en España, en la generación del 98. ¿De acuerdo? Entonces, un primer punto, como lo dice Isaac, ¿por qué viene tantas preguntas en el examen de admisión del modernismo? Es por eso, porque se considera la primera corriente autóctona. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo por acá. Se considera la primera corriente literaria autóctona de Hispanoamérica. Autóctona de Hispanoamérica, desarrollada desde 1888 hasta 1906 aproximadamente. ¿De acuerdo? A ver, chicos, ¿qué siglo es? Si yo digo año 1888, ¿qué siglo estamos hablando? Siglo XIX. Y el siglo XIX no es cualquier siglo, señores. El siglo XIX es importante para todo Hispanoamérica porque es el siglo de las independencias, ¿de acuerdo? Siglo de las independencias, es decir, muchas patrias que eran colonias de España se liberan. Una de ellas nosotros, ¿sí o no? ¿En qué año se proclama la independencia del Perú, jovencitos? A ver. Ahí está, en el siglo XIX.
1821, una proclamación nomás, porque todos sabemos que en la práctica no hubo libertad para todos, especialmente para la gente de la sierra, ¿no? Bueno, pero más allá de ello, se proclama la independencia de muchas patrias en Hispanoamérica. El siglo XIX es el siglo de las independencias, ¿ya? Y a fines del siglo XIX surge un movimiento autóctono que podría ser perfectamente, digamos, como ponerle la cereza al pastel, ¿no? De este siglo de independencias políticas y un movimiento que significa la independencia literaria, ¿no? De modelos europeos, especialmente españoles, ¿de acuerdo? Más bien, como te dije, este movimiento modernista, en vez de recibir influencia de España, más bien este va a ser la influencia en España. El modernismo va a influir en lo que en España se le conoce como la generación del 98, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez en el colegio de repente a Miguel de Unamuno, Antonio Machado. Estos autores ya no nos piden en el prospecto, pero seguramente que en el colegio lo han podido trabajar. Bueno, entonces es un movimiento sumamente importante, el primer movimiento autóctono. ¿Y en qué contexto se desarrolla, jovencitos? ¿En qué contexto se desarrolla este movimiento? Primero, toda Hispanoamérica va recibiendo la influencia del capitalismo, ¿de acuerdo? Va entrando con fuerza, pues todo lo que es el mercado, ¿no? Compra, venta, todo se mueve, todo gira en torno a eso, al consumismo, ¿de acuerdo? Y ese contexto trae dos cosas, ¿ya? Vamos a poner para acá. Hispanoamérica es una tierra donde va entrando con fuerza el sistema capitalista, ¿de acuerdo? Trae dos cosas. Primero, crecimiento, porque es verdad, el capitalismo genera crecimiento, genera dinero, ese dinero permite que la gente pueda crecer y especialmente siempre se asocia el crecimiento, ¿no? Crecimiento en cuanto más cemento haya en una ciudad, ¿no? Entonces, eso se aprecia en Hispanoamérica. Se modernizan las ciudades más importantes de los países, ¿no? Por ejemplo, en Perú sería Lima. Va a haber crecimiento, va a haber construcciones, ¿ya? Va a haber un proceso de modernización de las ciudades. Esa es una de las consecuencias de la injerencia del capitalismo en nuestras tierras, ¿de acuerdo? Las ciudades se van a ir modernizando, ¿no? Un ejemplo de modernización, Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ahí tú dices, wow, esa ciudad es hermosa, no llena de edificios. Ah, claro, por eso te decía que cuando decimos crecimiento, a veces tiene que ver mucho con la cantidad de cemento que hay en una ciudad. Eso mismo se trataba de hacer en los países hispanoamericanos. Bien, modernización de las ciudades. Vamos a ponerlo por aquí, de las ciudades. Otro rasgo, jovencitos, que trae como consecuencia, otro contexto que trae como consecuencia el sistema capitalista es la sociedad todo el tiempo está pensando en ganar dinero, ¿no? Una sociedad con afán de lucro, una sociedad sumamente consumista, pero dentro de todo lo que consume, consume muy poco arte. A ver, ¿quiénes de ustedes, así, honestamente, por su propia voluntad, consume alguna obra literaria? No porque te lo exija en el examen de admisión, sino porque, no sé, desde siempre te encantó, pedías a tu mamá, pedías a tu papá que te compre, por favor, cómprame una obra de Vallejo. Dice que Vallejo es un gran poeta peruano, pero no produce nada, por favor, cómpramelo. Por favor, cómprame 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Dice que es muy conocido hasta ahora. ¿Quién por tu voluntad? No porque te lo piden en el examen de admisión. ¿Quién por su voluntad? Estoy leyendo último La ciudad de los perros, dice Isa. Pero, ¿por tu voluntad o porque nos piden en el examen en esa obra, no? Léete La guerra del fin del mundo, dice Lila, muy bien, su mejor novela. De niño solo para dormir, me dice, fábulas de Coquita, nomás leí. Entonces, pero todos los días consumimos alimentos, todos los días consumimos transporte, consumimos vestimenta, no andamos jalatas, por favor.
Todos los días consumimos tecnología, pero el arte se consume muy poco. Entonces, porque la gente consume lo que le sirve en el momento, ¿no? No es una gente materialista, ¿no? Lo palpo, me sirve. Si no, la literatura, por ejemplo, es un arte que es un deleite del alma, ¿no? No es material la literatura. Bueno, la literatura se expresa mediante palabras, pero en sí es un beneficio inmaterial, es un beneficio que te llena el alma, que ennoblece los sentimientos de los lectores, ¿no? Entonces, muy poca gente consume el arte de la literatura, por ejemplo. Entonces, un libro de el crimen y castigo, dices, muy bien. En un libro de la conquista contaba lo que hacían los españoles a los indios, cómo se lo daban a comer a los perros. Así que terrible, dice, cuántos abusos. Por eso, cuando uno abre un libro, abre su mente, entiende mejor la realidad. Entonces, la gente no va a consumir mucho eso. Las masas no consumen eso. Entonces, el sistema capitalista construye una sociedad bastante consumista, con afán de lucro. Cuando digo afán de lucro, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Por los tantos políticos que venden su alma al diablo. O de pronto soy capaz de tomarme una foto calada aquí con tal de que yo facture, ¿no? Pero por favor, usa la dignidad, por favor, de dignidad no como, dice la gente, ¿no? No, pero de valores no me alimento, ¿no? El dinero es más importante para ese sistema, ¿no? Por eso vemos de todo, con tal de ganar dinero. Entonces, ese es el medio. ¿Y qué tiene que ver con literatura, Miss? ¿Cómo se siente el artista? ¿Cómo se siente el artista? ¿No? Dice, es que Fati también dice, pero no puede leer. Ah, bueno, chica. Lo que pasa es que también cómo nos enseñan a leer, ¿no? A veces nos obligan, caramba. Ah, se acaba de parar. Ya, bueno. Ah, que voy a hacer una publicación y quiero ver más o menos cómo hacer las grabaciones. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ojos de mi princesa profe, de venía en examen de emisión, era muy triste y quería leer mi lucha de Hitler. ¿A su cuántas obras, no? ¿Cuántas obras incluso ya no están en el prospecto y sería interesante ponerlas? Bien, entonces, decíamos que esto hace que la sociedad todo sea muy materialista y que no se consuma nada. El artista hay dos cosas. Uno, se siente marginado. Las masas no los leen, no consumen su arte. Dos, eh, si es que en caso el artista quiere vivir de su arte, si en caso el artista quiere que su arte venda, ¿qué tiene que hacer? Si él quisiera vivir de su arte. A ver, ¿qué tiene que hacer? A ver, si ustedes dicen, ah, le voy a vender comida para ganarme mi platita, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, para él. Ah, primero, ¿qué le gusta a la gente? ¿Ah? ¿Qué come Lizzie? ¿Qué come Coraima? ¿Qué come Isaac? ¿Qué come Grisel? Sus alitas broster. ¡Uy, qué rico su alita! Eso voy a vender. A la gente le gusta la grasita. ¿De acuerdo? Porque tengo que estar a la altura de lo que la gente consume, ¿no? Eh, quiero vender ropa. A ver, ¿qué ropa voy a vender? Um, de hombre no, porque los hombres casi nunca se cambian de ropa, ¿no? Usan la misma ropa. Las mujeres sí, ¿no? Las mujeres sí usan una ropa, otra ropa, todo tiene que ser variado, ¿no? Entonces tengo que estar pensando en lo que la gente necesita. Niños, por ejemplo, eso sí se ven, ¿no? En cambio, en cambio, lo mismo podríamos hacer con la literatura. O sea, si yo quiero vender mi obra de arte, tengo que pensar en qué le gusta al público, es más complejo, ¿no? Porque como alguien lo dijo por ahí, se pierde la personalidad que impone el autor sobre su obra. Claro, mercantilizar el arte no es como cualquier obra, cualquier mercancía, pues. Es algo terrible, es desnaturalizar al autor, claro. ¿De acuerdo? Entonces, está mal que se mercantilice el arte y esto es lo que se critica en esta obra, ¿no? Se critica la marginación del artista y la mercantilización del arte.
Bien. ¿Y cuáles son las características? A ver, lo voy a leer. Esto sí, ya es conocido por ustedes, ¿no? Las características del modernismo. Muchas veces han preguntado sobre características del modernismo. A ver, hispanoamericanismo, sí, por ejemplo, en José Martí, este autor cubano, tiene un ensayo donde habla de nuestra América, porque recuerda que estamos en una época de independencias, ¿verdad? Pero eso es un punto, ¿no? Pero otros rasgos son más importantes en este movimiento. Musicalidad, exotismo. ¿Cómo se llama cuando un autor está atento a lo que pasa allá afuera? Está atento a las últimas tendencias, a las últimas modas de literatura. ¿Cómo se llama? Esa actitud de conocer lo que está más allá de su entorno, de su país, de su continente. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, Luis. Luis Maslucan. ¿Maslucan o Maslucan? ¿Como agudo o como grave? ¿Cómo se lee? Porque así sin tilde parece que fuera grave, ¿no? Maslucan. Entonces, ¿qué significa cosmopolitismo, señores? Es estar atento. Es prestar atención a las nuevas tendencias que surgen en Europa. ¿De acuerdo? Es estar atento a lo que está ocurriendo, qué autores se ponen de moda ya en Francia, lejos de tu patria. ¿Sí? ¿Y qué estaba de moda, señores? A ver, pensemos. Siglo XIX. En Europa, especialmente en Francia. ¿Qué movimiento se pone de moda en la Francia del siglo XIX? A ver. Ay, estoy con todos los síntomas del resfrío, alumnos. Pero te imaginas, me en la cabeza como... A ver, te leo. ¿Qué movimiento surge en Francia a mediados del siglo XIX? A ver, vamos a poner la fecha aproximada. 1850. Hola. Oh, chicos, ¿están ahí? Ahí está. La ilustración, es el siglo XVIII. La ilustración Yarkov, el siglo XVIII. Y el romanticismo surge a fines del siglo XIX, pero no en Francia, sino en Alemania, en Inglaterra. Y dura aproximadamente hasta aquí termina el romanticismo. De ahí sigue, muy bien, Coraima, el realismo. Ese es el movimiento que se pone de moda. ¿Te acuerdas cómo era el realismo o cuáles eran sus rasgos? Por ejemplo, yo me acuerdo que el realismo era muy objetivo. Para lograr la objetividad, describía detalladamente, ¿te acuerdas? Descripciones detalladas. Y a través de ello, del arte, lo que buscaban los realistas era denunciar los problemas sociales. ¿Te acuerdas de Crimen y Castigo o no? Crimen y Castigo. ¿Qué se expone allí? Que cuando no hay dinero, cuando las ganancias se las lleva solo un sector minoritario, se enriquece de manera exponencial y las masas quedan empobrecidas, ¿qué va a pasar? Pues se quedan sumergidas en la pobreza, en la miseria, y eso genera que muchos tengan que ser delincuentes, algunas dedicarse a la prostitución, otros caer en el alcoholismo, como Rodión, que quedó como un asesino. Entonces, eso los empuja a actuar de manera negativa. Entonces, eso se expone en el realismo.
los problemas sociales. Bien, pero hay movimientos que están en contra de esta actitud de los realistas. A ver, ¿quiénes son los movimientos que surgen en Francia y se oponen a los realistas casi aquí a mediados del siglo XVIII? Alguien que me diga, a ver, cuáles son las tendencias que surgen a mediados del siglo XIX en Francia y se oponen al realismo. ¿Una idea? Amélie, no sé. Los neoclásicos, no. Los neoclásicos son siglo XVIII. Vanguardia es todavía siglo XX, 1900, siglo XX. Otra. Ya bueno, no importa, ¿ya? Se llama simbolismo. El simbolismo es un movimiento poético francés, ¿de acuerdo? Un autor, por ejemplo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stefano Mallarmé, son franceses, llamados los poetas malditos después, pero son simbolistas. ¿En qué sentido simbolistas, mis? Es que utilizan símbolo exacto, no describen detalladamente como lo hacen los realistas. Ellos utilizan una poesía donde no te habla la realidad tal cual, sino que te sugiere imágenes. Eso se llama lenguaje simbólico o lenguaje sugerente, ¿ya? Lenguaje sugerente. Los simbolistas estaban de moda y los modernistas, especialmente Rubén Darío, porque estamos hablando de Rubén Darío, todas las características asociadas a Rubén Darío, especialmente Rubén Darío, miraba con atención a estos autores simbolistas, ¿de acuerdo? Lenguaje que sugiere, que evoca imágenes, y también se puso de moda este movimiento porque había una figura literaria que lo usaban con mucha fuerza, ¿ya? Se llama la sinestesia, ¿ya? ¿Qué cosa es la sinestesia? Es una figura literaria que consiste en combinar sensaciones de diferentes sentidos. Cuando alguien dice, por ejemplo, ¿no? Dio un grito dulce. Grito, por ejemplo, se escucha por el oído, se percibe por el sentido de la audición. Pero cuando dices un grito dulce, dulce ya es algo que se percibe por el gusto, ¿no? Eso es una sinestesia, combinación de sensaciones de diferentes sentidos. O cuando dices, me dio una caricia verde, caricia verde. La caricia se siente por el tacto y verde es por la vista, pero al combinar lo del tacto con lo visual, a eso se le llama la sinestesia. Y los simbolistas, en su afán de utilizar un lenguaje lleno de símbolos, se apoyan mucho en la sinestesia, ¿de acuerdo? Y esto vamos a encontrarlo en el modernismo. ¿Por qué? Porque los modernistas en su actitud cosmopolita vieron esto y lo trajeron a su poesía, ¿de acuerdo? Y otro movimiento, ¿cuál será el otro movimiento? A ver, los que están atentos. ¿Cuál es el otro movimiento que también surge en Francia casi a mediados del siglo XIX? También es un movimiento poético que se pone de moda. ¿Nada? Muy bien, Jason, lo máximo. Se llama el parnasianismo. ¿Qué es el parnasianismo? A ver, parnaso significa conjunto de poetas.
y se le llamó parnasianismo a un conjunto de poetas que se encontraban disconformes con que el arte sea para denunciar algo en la sociedad. Para los parnasianistas, el arte solo se debe al arte, ¿de acuerdo? Ellos postulan la idea de arte por el arte, no sé si has escuchado. Arte por el arte, arte puro, arte que no está a la orden de la sociedad, lo cual claramente se opone a la intención de los realistas, porque los realistas utilizan la literatura para denunciar los problemas sociales. Para los parnasianistas, no. Si ellos consideran que si un arte te va a gustar, si un poema te va a gustar, por ejemplo, no es porque te hablen de temas que te interese leer, no. Es por la belleza en las palabras, por el tipo de verso, por el efecto musical, por los colores, más se preocupan por la forma que por el contenido. Entonces, este arte parnasianista no pretende despertar conciencias, no pretende levantar a las masas, promover valores, denunciar los sistemas dictatoriales. No, 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 eso no. Arte puro. El arte solo se debe al arte mismo, no a la sociedad. No está comprometido políticamente. Esto es la postura de los parnasianistas. Y entonces, como no están comprometidos con la sociedad, ¿no? No hay un compromiso social, entonces, ¿en qué se enfocan? En la perfección formal. O sea, se enfocan en la forma, señor, en la forma. Perfección formal, o también se le llama esteticismo, ¿no? Búsqueda de la belleza, esteticismo, ¿de acuerdo? Y estos dos corrientes, y una más, que es, así es correcto, el realismo se opone al romanticismo. El romanticismo también es una corriente que va a influir en el movimiento modernista. Rubén Darío era un gran lector de los autores europeos. Leía a los románticos, leía a los simbolistas, a los parnasianos. Entonces, esa actitud que tiene Rubén Darío se llama cosmopolitismo. Y gracias a ese cosmopolitismo es que se puede apreciar en la literatura modernista claramente la influencia de estos movimientos. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama sincretismo. El sincretismo es la asimilación de, de esas tendencias a las que se encuentran, ¿no? De otras tendencias. A ver, ¿quién influye? A ver, ponemos una jarita, a ver. Influye el simbolismo. ¿Con qué? Bueno, la poesía modernista, modernismo, vamos a encontrar un lenguaje que sugiere. En ningún momento se te dice que el símbolo de los modernistas es el cisne. No te dicen eso, pero te lo sugieren, ¿no? El olímpico cisne de nieve con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve que se abre al sol como un casto abanico, de la forma de una ánfora griega o de Lázaro. Dice, sincretismo es tendencias ajenas al entorno. No, 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 no. Ese es exotismo, exotismo, ¿perdón? El sincretismo es la asimilación de esto. Cuando tú lees un poema modernista, se ve claramente la influencia simbolista, la influencia parnasianista, incluso la influencia romántica. Ese es el sincretismo, estimado Yarko, ¿de acuerdo? Sí. Ah, ya entendí, ya. Es las tendencias ajenas al entorno. Ah, ya, más o menos que le doy sentido a lo que estás diciendo. Claro, a lo que viene de afuera, a lo que refieres, ¿no? Claro. Pero cuando tú me dices
tendencias, claro, ahí se entiende, ¿no? Pero si son cualquier elemento ajeno a lo cotidiano, eso se llama exotismo. Pero sí tiene sentido lo que dice, ya le hay el sentido que tú me le das, ¿sí? El simbolismo con el lenguaje sugerente, ¿ya? El uso de la sinestesia, y no solo eso, porque hay otras figuras que destacan, por ejemplo, la musicalidad y el cromatismo, eso también es influencia simbolista, ¿no? Búsqueda de la belleza. Igualmente, el parnasianismo. ¿Cómo influye el parnasianismo? La estética, pues, la estética, la perfección formal, la búsqueda de belleza, porque me importa más la forma que el contenido. Recuerda que no se interesa tanto que la obra despierte conciencias o que esté comprometido con la sociedad, ¿no? Se llama arte purismo, se le llama eso. El arte por el arte, ¿no? Pero ¿tiene algo de malo esto? Que uno considere que el arte, bueno, solo se debe al arte. Sí, pues, porque es un arte que está alejado de la sociedad, de lo que está pasando en el momento. Bueno, son posturas. Ya, incluso también te dije, también recibe influencia del romanticismo. ¿En qué sentido? Mira, los modernistas jóvenes, los modernistas tienen algo de románticos. Sí, así como Werther criticaba la vida burguesa, ¿no? La vida rutinaria, que el hombre todo el tiempo esté buscando eh, que todo el tiempo está buscando trabajar, llenar sus tiempos vacíos, porque recordemos que Werther es un romántico, igualito vemos en el modernismo. Yo sé que ustedes han leído el poema llamado Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. ¿Por qué creen ustedes que una princesa estaría triste, señor? Más adelante te dicen, a ver, quiero escuchar sus respuestas. ¿Por qué creen que una princesa estaría triste? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿Por qué una princesa estaría triste? No veo ni una respuesta. Porque no estoy yo. Ay, algo, por Dios. Por su príncipe azul, ay, por ahí, por Dios. Las mujeres ya no lloran por ahí. Mujer factura, filósofa, Shakira. Ya, entonces, por la pérdida de algo de alguien, sí, tal vez por la pérdida de algo, porque le quitaron su corona, por la rutina, dice, puede ser, ¿no? ¿Sabes qué dice después? Ya no quiere palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir por la escala luminosa de un rayo, saludar a los libios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. O sea que lo que quiere ella, ¿qué cosa es? Libertad, señores. Y ahí nos damos cuenta de algo. ¿Acaso es su poesía pura? ¿Acaso no es una crítica al sistema? ¿Acaso no estoy diciendo, tiene palacio, tiene silla de oro, tiene rueca de plata, tiene todo, pero no tiene libertad? Hay gente que tiene mucho poder, mucho dinero. ¿Tendrá libertad? Un empresario lleno de dinero, lleno de éxito, pero no el día tiene que trabajar. O nosotros, que tenemos la oportunidad de lograr nuestros sueños, ¿no? Pero, ¿somos libres? Si por mí fuera, no hubiera venido a vivir a Lugo. Pero acá estoy, no somos libres, ciudadanos. Mentira, sí quería venir. Bueno, vamos a dar receso y cuando retornemos seguiremos hablando de la obra, ¿sí? Gracias. Gracias, estimada. Empezamos. Continuamos. Miren, chicos, decíamos entonces que el modernismo tiene varias características y entre ellas está el exotismo, ¿de acuerdo? El exotismo. También incorporan elementos exóticos. ¿Qué significa elementos exóticos? Distantes, lejanos, que no están en la vida cotidiana. No solamente lejanos en el espacio, ¿no? De hecho,
incorporan elementos de Francia, de Grecia, ¿no? De países orientales, también distantes en tiempo, porque también se incorporan elementos, por ejemplo, de la mitología grecolatina, la mitología grecolatina. Entonces, señores, eso es el modernismo, exotismo, elitismo, ambientes y personajes palaciegos, o sea, dentro de castillos, dentro de palacios, con reinas, princesas, dueños soberanos, y mucha estética, búsqueda de la belleza, el cromatismo, la imposición de colores, ¿no? De colores, la plasticidad de imágenes. ¿Cómo se entiende la plasticidad de imágenes? La plasticidad de imágenes hace referencia a cuando el artista moldea una imagen, por decirlo así, pero con palabras, obviamente, dando forma a una imagen llena de belleza. Utilizan palabras exactas que doten a esta imagen de fuerza, de movimiento, eh, de elitismo, de elegancia, ¿de acuerdo? De dinamismo. ¿Con qué? Con adjetivos. Justo es una pregunta de examen de la pre de San Marcos que tomaron la semana pasada. Si han revisado este material, tienen que revisarlo. En la pre preguntaron acerca del modernismo. Una de las preguntas fue, ¿el adjetivo cumple una función residual, o sea que no tiene mucha importancia? Falso, porque para buscar la estética, la belleza, la plasticidad de imágenes se requieren las adjetivaciones para dar justamente esa fuerza expresiva a la imagen que quiero retratar, ¿no? Como bella, muy real. Entonces, el adjetivo es importante. Bueno, el representante que nos pide el prospecto es Rubén Darío. Él es un poeta y es un narrador. De hecho, la obra azul tiene ambos, a Rubén Darío como poeta y también como narrador. Es de Nicaragua, renovó la poesía hispanoamericana, ya saben cómo la renovó, trayendo influencia francesa. ¿De quiénes? Parnasianistas, simbolistas. ¿De acuerdo? Y su obra es importante porque marca el inicio, el apogeo y la decadencia del modernismo. Por ejemplo, Azul es el libro que representa el inicio del modernismo. Prosas profanas y otros poemas que se publican en el año 1996 representa la etapa de apogeo del modernismo. De hecho, antes, muchos años, lo que venía en el examen de admisión era prosas profanas. Hoy día solo viene azul, pero antes venía solo prosas profanas, porque es la obra más importante, pero bueno. Y de la etapa de la decadencia, porque también el modernismo va pasando de moda, a la gente ya le parece aburrido, tanto adorno, tanta dulzura, tanta belleza, y optan por otro tipo de lenguaje, ¿ya? Eso es en la vanguardia. Bueno, Azul es un libro de cuentos y de poemas, por eso se le considera una obra híbrida. ¿Qué significa híbrida? Que tiene tanto género, a ver si digo cuentos, ¿qué género es? José Santo Chocano también es un representante del modernismo, pero a él lo veríamos en literatura peruana, aunque no viene en el prospecto, pero está en literatura peruana. Claro, muy bien, Carlos, género épico. Y si digo poemas, ¿qué género es? Cuentos y poemas, género lírico. Entonces, cuando tú te ves el libro azul, te vas a dar cuenta que hay una sección de cuentos y hay una sección de poemas. Es una obra híbrida, ¿sí? Donde vamos a encontrar el llamado elemento exotismo, porque vamos a encontrar mucha mitología greco-latina. Dioses del Olimpo. Vamos a encontrar a centauros, ninfas, sátiros, esos personajes que eran parte de la mitología grecolatina, los vamos a encontrar en este libro. Hay mucha retórica, mucho cuidado en la expresión, ¿no?
sonoridad verbal, o sea, búsqueda de musicalidad. Incluso en los cuentos también, ¿ya? En los cuentos, ¿qué se destaca? Por ejemplo, El Rey Burgués, que es el cuento más conocido que mínimamente deben conocer. Es un rey que tenía trajes caprichosos, llenos de oro y de todo tipo de perlas. Tenía un palacio soberbio, lleno de cuadros. Es un hombre de mucha cultura, de mucho conocimiento artístico. Financia a sus artistas, les paga, dicen, ¿no? Los agradece con largueza a los hacedores de sus ditirambos, sus poemas para él, a los pintores de sus cuadros, a los músicos, a sus maestros de esgrima, a todos ellos les agradece muy bien, ¿no? A la financia. Y este hombre tenía una particularidad. Vivía en una ciudad inmensa y brillante, dice, ¿no? Ahí te das cuenta el simbolismo, ¿ya? Nada que ver con el realismo, porque el realismo retrata la ciudad sucia, desordenada, con su pobreza, con sus prostitutas ahí, los alcohólicos tirados, no. En una ciudad inmensa, dice en este cuento, ¿no? Y brillante, ¿ya? Estamos hablando de una ciudad un poco idealizada, ¿no? Imaginada. Porque eso es el modernismo, no te va a dar no te va a retratar la realidad tal cual, ¿no? Va a explorar mundos un poco distantes, fantásticos, exóticos. Entonces, en esa ciudad inmensa vivía este rey que tenía a los artistas, a los que supuestamente él financiaba, porque era un rey de mucha cultura, y le gustaba coleccionar cosas extrañas, señores, cosas raras, animales de una fauna desconocida, una flora que no se había visto sino más monstruosa. Tenía estatua de los dioses griegos de mármol, tenía japonerías, chinerías, de todo tipo de cosas extrañas coleccionaba. Y un día le trajeron una rara especie de hombre. ¿Cuál es esa rara especie de hombre, señores? Dice, ¿qué es esto? Es un poeta. Y el poeta, vamos a ver si lo puedo descargar. Vamos a ver si lo puedo descargar rapidito nomás. El Rey Burgués. El señor dice, un poeta, o sea, yo tengo todo tipo de cosas extrañas, pero nunca me había chocado con un poeta. Señor, dice el poeta, señor, tengo hambre. Ya, habla y comerás. ¿Ya? Y mira, dice, señor, mira el lenguaje que emplea. Ay, quiero estornudar. Disculpen, chicos. Terrible el resfrío. A ver, dice, señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tendido mis alas al huracán. Ahí está la esencia del modernismo, fíjate. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad manzana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa dulona de las cuerdas débiles contra las copas de Bohemia y las jarras donde muere el vino que embriaga sin dar fortaleza. O sea, ¿te das cuenta ese estilo que utiliza un lenguaje que no es común? Es un lenguaje poético, es un lenguaje modernista. He acariciado a la gran naturaleza y he buscado el calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del océano y el que está en la perla en lo profundo del océano, del cielo, la que está en lo profundo del océano. He querido ser pujante, porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, toda agitación y potencia. Señor, le dice el poeta al rey burgués, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol en este palacio, ¿no?
ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las sillas. Está diciendo que el arte no tiene reglas. Él es a gusto y tiene mantos de oro, de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de alas como las águilas o zarpazos como leones. Es libre, ¿de acuerdo? O la poesía, dice. Y los ritmos se prostituyen. Ahí está, mira, la mercantilización del arte. Los ritmos se prostituyen, hay que vender algo que le guste a la gente. Se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración, señor, y vos lo autorizáis todo. El ideal es. Y lo callan. El rey interrumpe un momento. Ok, y le dice a un compañero, ¿qué hacemos? Señor, si usted gusta, hay una cajita musical. Si gusta el señor acá en cuestión, que toque la cajita musical cada vez que usted va a pasar al palacio. Tienes razón. Y el rey le dice al poeta, ¿sabes qué? Toca la cajita musical y te damos un pedazo de pan. Pieza musical por pedazo de pan. Ahí te das cuenta de la mercantilización del arte. Si es que no quieres morirte de hambre. Nada de ideal, ni jerigonza, ni palabreos. Al rey no le gusta escuchar ese lenguaje que utiliza el poeta. Vete. Y el artista todo triste. Ahí te das cuenta, mira, esta gente culta, gente que tiene plata y que sabe de su cultura, muchas veces no conoce en sí el arte, al punto de que no sabía que era un poeta y no lo escuchó. Bueno, ¿qué va a pasar? Él va a tocar la cajita musical. En el palacio, la gente está celebrando. El rey tenía esclavas desnudas, blancas y negras. Hacía unos banquetes, todos contra todos, alumnos, tremendas orgías que se armaban ahí. Quisiéramos participar un ratito. No, mentira. No, disculpe, señor. Ya, entonces, ya. Y en cambio, afuera, el artista, el poeta, dando las vueltas al manubrio por un pedazo de pan. Y la pasaban tan bien en el palacio que se olvidaron del artista. Y cuando se acuerdan de él, a pesar de que llegó el invierno, y él seguía dando vueltas para calentarse un poco, cuando se acuerdan de él, ya estaba muerto. El artista tenía una sonrisa amarga y en su mano conservaba todavía el manubrio. Ahí nos damos cuenta de qué tema, la marginación del artista, ¿no? Ese es el mensaje que nos da Rubén Darío, cómo el artista se siente marginado. El artista tiene, como es ahí, ¿no? He acariciado la gran naturaleza, soy el que tiene el hilo en la boca y la vida en la mano. El artista es como un ser diferente, diferente a los demás, que son comunes. El artista es incomprendido, es rechazado por la sociedad. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y es una pregunta de la fe, ¿ya? Al artista se lo presenta como un ser idealizado, sí, pues, diferente a los demás, que tiene un lenguaje exquisito, lleno de adornos, diferente a la vulgaridad del rey y de todos los demás, que son artistas. ¿Ya? Entonces, el sátiro sordo, un sátiro, un personaje mitológico, mitad cabra, mitad hombre. Él tenía una selva, era dueño de una selva con un montón de animales. Pero un día el sátiro se fue a espiar al dios Apolo. Justo cuando tocaba la lira, el dios Apolo se dio cuenta y como castigo lo dejó sordo, no escuchaba nada. Un día fue un poeta a su bosque, a su naturaleza, a su campo. Un poeta llamado Orfeo.
Y Orfeo, con la lira en la mano, comienza a deleitar a todos los animales de la selva. Y todos están felices de lo que estaban molestos, enemistados, con cólera. Gracias a Orfeo, los animales estaban felices. Bueno, todos, menos uno. ¿Quién? A ver si están atentos. ¿Quién no estaba feliz? A ver si me están escuchando. Si no, ya ahí queda la clase. Menos quién. ¿Quién no escuchaba al poeta, jóvenes? El sátiro, gracias por escucharme, esos 4 alumnos, lo máximo, 5, ya. El sátiro porque era sordo. Entonces, cuando el poeta, muy respetuoso, se acercó para pedirle permiso al sátiro para quedarse en su tierra, en su selva, el sátiro no escuchaba. Le pidió a una alondra y a un asno consejos. La alondra le dijo que deje, que se quede aquí, porque el Orfeo ha deleitado a todos con su canto y que son más felices ahora. Pero el sátiro no escuchaba esas palabras. Y le pregunta al asno, y el asno solo hace esto, mueve la cabeza de un lado para el otro, y eso bastó para que Orfeo entienda que no debe quedarse. Y le dijo, con un grito así, ¡no! ¿A quién? A Orfeo. Y Orfeo todo triste, el poeta, nuevamente el poeta se siente rechazado y se va. ¿Pero por qué fue rechazado? ¿Porque era malo él mismo o porque no lo pueden escuchar? Ahí nos damos cuenta que el poeta es idealizado realmente, ¿no? Toda la selva está feliz con él. O sea, como que lo idealizamos al poeta lo máximo con su arte. Pero no va a ser igual para los que no pueden escuchar. En tu caso, para los que no leen, qué aburrido, y que no lo lees. Creo que han enseñado cómo abordar de repente un texto, una obra, qué sé yo. Entonces, las masas son así. Eso se critica acá, la marginación del artista. En la poesía, en la sección de poemas, aquí vemos la influencia del romanticismo. Hay más subjetividad, proyección de los sentimientos, idealización de la naturaleza. Un ejemplo, hay una sección que se llama Año Lírico. Año Lírico son 4 poemas que aluden a las 4 estaciones del año. En eso está, por ejemplo, el poema Primavera. ¿De acuerdo? Primaveral te dice así: mes de rosa, van mis rimas en la vasta selva a recoger miel y aromas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo, allí ondea y flota un grato perfume de amor. El pájaro va de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba. Las encinas grandes, robustas, cuando tú pasas, agitan sus hojas trémulas, enarcan sus ramas como para que pase una reina. Amada, ven, es el dulce tiempo de la primavera. Ahí vemos claramente varios rasgos románticos, porque estamos viendo que primero el autor idealiza la naturaleza. El gran bosque es nuestro templo, flota y ondea un grato perfume de amor. Quiere decir que para el romántico, la naturaleza es el espacio para el amor. Está idealizando. Y segundo, lo que él siente lo proyecta en la naturaleza. Porque como él está enamorado de su dama, el pajarito también siente lo mismo. El pajarito salta de un árbol a otro y la saluda a ella porque está enamorado de ella. El árbol que es grande y fuerte, se agacha para que pase una reina. Entonces, lo que él siente lo está proyectando en la naturaleza. Eso es influencia romántica. Y ya hay plasticidad de imagen, porque lo que quiere es generar imágenes con fuerza expresiva, ¿no? Con belleza, dinamismo, movimiento. Hay una sección que se llama medallones, donde se hace homenaje a otros poetas. Por ejemplo, Oda a Walt Whitman, ¿no? Es un poema que va dedicado a este poeta norteamericano. ¿Qué temas se vuelven acá? El amor, la naturaleza, el hedonismo, ¿qué es eso?
Hedonismo es la búsqueda de placer, ¿de acuerdo? La sensualidad, etc. Bueno, esto es hasta aquí, Azul. Yo les voy a dar 5 minutos para que puedan resolver las preguntas. A ver, rapidísimo, por favor, las preguntas del modernismo, mientras que hago una pequeña pizarra sobre Pablo Neruda. ¿Sí? A ver, rapidito.
Ya, jóvenes. Jóvenes, ¿ya están ahí? ¿Terminaron sus preguntas? ¿A qué movimiento pertenece Rubén Darío? Número uno, es un regalo para ti. ¿A qué movimiento pertenece a Rubén Darío? Muy bien, modernismo. Ya, eso es un regalito. Eso es una motivación para que tú digas, caramba, ¿cuánto sé? Número uno, clave corazón. Dos, el esteticismo como característica del modernismo. ¿Qué significó la estética? La C, una introducción a las de la sensibilidad y las formas poéticas populares. Recuerda que el modernismo, lo último que tiene es algo de popular, ¿perdón? El modernismo es más bien elitista, dirigido no a las masas, sino a un sector minoritario, la gente que puede gustar de eso, ¿no? Ya han preguntado, ah, sí, claro, por supuesto. En San Marcos muchas preguntas son recontra básicas, ¿no? Y el que estudió, no se le fácil. Para uno que no estudia, ¿qué será? ¿De qué movimiento será? O sea, los que estudian, claro que lo entiendo, ¿no? Bien, la clave en la número dos, fíjate la A. El esteticismo, como característica del movimiento modernista, esteticismo, belleza, significó, la A dice, una alta responsabilidad del artista frente a los ideales del acto creador. Eso es verdadero, salud. Porque recuerda, el artista, gracias a la influencia parnasianista, el artista solo se debe al arte, no a la sociedad. Entonces, ¿cómo hago para deberme solo al arte? Buscar la belleza. Porque si me debo a la sociedad, me voy a enfocar en el contenido, ¿no? ¿Qué mensaje voy a transmitir? Pero como no me debo a la sociedad, solo me debo al arte, el arte puro, entonces tengo que buscar belleza en la forma. Entonces, la inserción del esteticismo, este rasgo del modernista, que es la belleza, es porque el modernista tiene una alta responsabilidad, no con la sociedad, sino con el arte en sí mismo. Por eso dice una alta responsabilidad del artista frente a los ideales del acto creador, o sea, del arte. Pues. El acto creador es el arte. Esos ideales que tiene el arte, ¿no? De ser bello, de verdad. Clave amor. En la 3 dice, no es característica del modernismo hispanoamericano. ¿Qué marcaron ustedes? No es característica del modernismo hispanoamericano. La E. Ah, claro. El verso libre se emplea aquí, en la vanguardia, ¿de acuerdo? Aquí todavía hay versos tradicionales, con métrica. Por ejemplo, el autor usa mucho los versos de 14 sílabas métricas, los alejandrinos. También vemos versos eneasílabos. En las letras de poesía, por ejemplo, vemos diversidad métrica, ¿ya? Versos de 9 eneasílabos, versos de 14 y también de 12 dodecasílabos, ¿de acuerdo? Son los que más predominan. Entonces, son versos tradicionales. ¿Dónde hay verso libre? En la vanguardia todavía, en el siglo XX, 1920 en adelante. Clave euforia. El modernismo significó, a ver, ¿qué marcaron en la 4? ¿Qué significó el modernismo, jóvenes? ¿Qué significó la rebeldía poética? ¿Sabes dónde hay rebeldía? Acá. La vanguardia, eso es rebeldía, ¿de acuerdo? La exclusividad, no. Dice la renovación de la poesía. Ah, eso sí, nuestra poesía se renueva con influencias francesas. Clave corazón. 5.
El modernismo fue un movimiento literario que se preocupó renovar principalmente ¿qué? ¿Qué buscó el modernismo principalmente? La poesía, la narrativa, la oratoria, el teatro, la novela. Obvio, pues, la poesía. El modernismo es principalmente un movimiento poético. Clave amor. 6. ¿Qué caracteriza el modernismo? A ver, ¿qué caracteriza el modernismo? ¿Qué marcaron ustedes en la 6, chicos? ¿Qué marcaron? Oratoria, Jacob. Ah, en la 6, han marcado la C y la E, un individualismo extremo que rompe violentamente. No, romper con todo lo anterior, no, eso es vanguardia. En la vanguardia se rompe con todo lo tradicional. Acá todavía seguimos con lo tradicional. Ah, ya, la E, la 4. La 4E, ahí dice novelas, no, pues poesía principalmente. Ya, la 6 es la C, la búsqueda del refinamiento formal, de la forma, las palabras que voy a usar, la musicalidad, los colores, el tipo de rima, eso sí. Y de los efectos de la musicalidad, esa es la clave, corazoncito. Número 7. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa. ¿Quieres ser golondrina? ¿Quieres ser mariposa? Tener alas ligeras bajo el cielo, ¿verdad? Ir al sol por las caras luminosas de un rayo, saludar los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. ¿Qué es eso? ¿Qué tema predomina? Está fácil, está fácil. El tema de la libertad. Clave de C. Número 8. ¿Cuál corresponde a la poesía modernista? A ver, perdón, a los temas que se incluyen en la poesía modernista. A ver, ¿será la independencia de América, la independencia política, social? No hemos visto eso. La marginación del artista, sí, eso que critica el sistema, ¿no? Sí, el hedonismo y el sensualismo, por ejemplo, lo vemos más en la poesía de Azul, ¿no? Hay mucha búsqueda de la belleza, la sensualidad de la dama, ya el hedonismo es el placer, ya eso sí es verdadero. La valoración de la tradición hispana, no se habla de eso, puede que haya una valoración de la tradición, ¿no? Pero no se habla de eso, no, no es el tema. Y tampoco vemos tradición hispana, sería francés, porque eso es lo que se incluye acá, la francesa, no la hispana. Falso. Clave deseo, 2 y 3. Número 9. El modernismo hispanoamericano, ¿qué marcaron ustedes? La C dice Oraima. La C, ¿qué dice? El modernismo hispanoamericano renovó la poesía en lengua castellana. Ah, claro, esa es la esencia del modernismo, una renovación de nuestra poesía. No podemos decir todavía una experimentación, ¿ya? Porque experimentación, eso lo vamos a ver acá, en el vanguardismo, pero sí vemos claramente una intención renovadora, ¿de acuerdo? Una intención renovadora. Bien, así que la clave correcta es corazón. Bien, acá me dice, Miss, ¿qué era palaciego? ¿Qué era marmoria? Mira, palaciego es que está en ambientes de palacios, castillos, los personajes son princesas, damas, ¿no? Todo lo que ocurre en un palacio, de mármol, con cuadros, con riquezas, ¿no? Con trajes excelentes. Y poesía marmoria quiere decir que alude al mármol. Marmoria es eso, ¿no? A lo que alude a lo del mármol. Y eso no vemos aquí, ¿no? Pero sí podemos ver, por ejemplo, ¿dónde está la poesía? ¿Qué pregunta era eso? ¿Dónde decía? ¿En qué pregunta estábamos? ¿Dónde decía esto de... Ah, ya, la búsqueda de la poesía marmoria, plástica y atemporal. No, no es eso. Por marmoria, no. Plástica, bueno, sí, porque hay una búsqueda de belleza, ¿no? Plasticidad de imagen. Bien, clave corazón. 10. Esta es la 10, la dejamos un ratito. 11. Azul, obra de Rubén Darío.
Inició el modernismo gracias a la renovación de la poesía castellana por influencia de la poesía francesa. Es un regalito, clave besito. 12. ¿Qué alternativa contiene el concepto adecuado sobre el modernismo? La E, dice Leslie. ¿Qué dicen los demás? En la 12. Es considerado el primer movimiento original e independiente de Hispanoamérica. Muy bien. Clave euforia. Y la 13, la presencia de lugares irreales, hadas madrinas, centauros, seres mitológicos. ¿Qué característica del modernismo es esa? Muy bien, Leslie, muy bien, Coraima, muy bien, Miriam, Sergio. Exotismo, ¿no? Lugares o personajes distantes. Clave amor. Hicieron la 14. Es un poema que ya les he leído. Mes de rosa, van mis ritmos en ronda la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada ven, el gran bosque es nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas, agitan sus hojas verdes y trémulas y se enarcan sus ramas como para que pase una reina. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. A ver, dice, está incluido en la sección El año lírico verdadero. El año lírico es una sección de 4 poemas que aluden a las estaciones del año, en este caso está primaveral, verdadero. ¿Los escenarios son grotescos y misteriosos? No. Acá vemos que es el bosque y es el lugar apropiado para el amor. Falso. Destaca la naturaleza y el tópico amoroso. Ah, claro, el bosque es nuestro templo. Amada, ven, no es el espacio para el amor verdadero. Presenta referencias mitológicas y exóticas. Yo sé que en el libro hay eso. En azul hay referencias mitológicas y exóticas, pero me da un fragmento. Y en este fragmento no hay ni una referencia de este tipo. Clave corazón. Y la 15, tienes que leer y fijarte en algo. Dice, te canta y vuela a ti la alondra matinal en el alba, la primavera, en que el viento lleva vibraciones de liras eólicas y el eco de los tímpanos de plata que suenan los silfos. Desde tu región derraman las perlas armónicas y cristalinas de su buche que caen y se juntan a la universal y grandiosa sinfonía que llena de despierta tierra. Ahí te das cuenta cuántos adjetivos utiliza para darle fuerza expresiva. Eso se llama plasticidad de imagen. Eso es lo que predomina en este movimiento. Imágenes plásticas. Clave, besito. Bueno, chicos, ya para terminar, ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿a qué llamamos poesía contemporánea? A la influencia de la vanguardia en el plano de la poesía. O sea que la vanguardia que surgió en Europa llega a América, a Hispanoamérica, sí. Esa vanguardia que se inicia en el siglo XX también llega aquí, en el año 1920 en adelante. Una de las obras que inicia esta poesía vanguardista o poesía contemporánea es Trince, de César Vallejo. Él inaugura este movimiento de la poesía contemporánea. Los vanguardistas de Hispanoamérica, al igual que los modernistas, también son cosmopolitas, porque tienen un interés en lo que está pasando de moda en este momento. Por ejemplo, en Europa, en Francia, se pone de moda el movimiento surrealista, ¿de acuerdo? El surrealismo. Y ese surrealismo va a venir aquí. Por ejemplo, un autor surrealista, Octavio Paz. Pablo Neruda. Estos autores leyeron a los urbanistas, por eso lo traen acá, es una actitud cosmopolita. Pero ojo, no solamente tomaron los ismos que ya estaban, sino que además crearon sus propios ismos. Por eso dice innovación y experimentación. Se hace uso del verso libre. Aquí se usa el verso libre y los caligramas, donde las palabras dan forma a una imagen, ¿de acuerdo? Y aquí crean sus nuevos ritmos. Creacionismo de Vicente Huidobro. El negrismo de Nicolás Guillén. La antipoesía de Nicanor Parra. La poesía conversacional de Ernesto Carlos. Hay varias tendencias nuevas, ¿de acuerdo?
es parte de la innovación de este movimiento hispanoamericano. Y critica el sistema porque recuerda que es vanguardia y la vanguardia siempre es antisistema. Entonces, estos autores van a criticar la deshumanización, por ejemplo, y el rescate de lo popular. O sea que ya no va a hablar de elementos exóticos, distantes, como los modernistas. No, acá ya te van a hablar del paisaje de América, de su historia, de su cultura. Acá hay un acercamiento, hay un cambio no solamente en la forma, sino también cambia en el fondo, en el contenido. Ya no me habla de naturaleza, amor, centauros, princesas, lugares lejanos, no. Acá ya aterrizan, ya habla un poco más de lo nuestro, ¿de acuerdo? Siglo XX. Y aquí se encuentra Pablo Neruda, ¿de acuerdo? Pablo Neruda es hablar de poesía principalmente. Ganó el premio Nobel en el año 1971. Es un político, además, Pablo Neruda es un político de izquierda, es un comunista, ¿de acuerdo? Pero su primer libro, su primera etapa, se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esto te pide San Marcos. Pero yo que digas algo, 20 poemas de amor no es una obra vanguardista todavía. Ok, no es una obra vanguardista, está en su segunda etapa. Se llama la etapa vanguardista. ¿Y qué obra pertenece a la etapa vanguardista del autor? En la etapa vanguardista se encuentra el libro Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra. Este libro, Residencia en la Tierra, sí es vanguardista. Aquí encontramos, por ejemplo, la influencia del surrealismo. Y cuando digo surrealismo me refiero a imágenes salidas de lo racional, irracionales, incoherentes, que parecen sacados de un sueño, que no tienen lógica, que no tienen sentido aparentemente. ¿Sí? Por ejemplo, acá se denuncia la deshumanización. ¿Ya? El sistema... Mira, hay un poema de Residencia en la Tierra que dice así: sucede que me canso de ser hombre, sucede que me canso de mis manos y mis pies. O sea, explica, expone cómo es de agotador este sistema, ¿de acuerdo? Pero esa es la etapa vanguardista. Residencia en la Tierra, no te olvides. ¿Y que 20 poemas de amor no es vanguardista? No, no es vanguardista. ¿Y tú por qué estás en el vanguardismo? Pues mira, porque el poeta está en el vanguardismo. Pero ¿por qué me preguntan por eso si no es vanguardismo? Porque es la obra más importante del autor, con lo que se ha hecho famoso y conocido internacionalmente. 20 poemas de amor y una canción desesperada que pertenece a la etapa modernista. ¿Cómo modernista? La de Rubén Darío. Exacto. Acá también vemos un cuidado en el lenguaje, en las palabras, en generar musicalidad, belleza. Eso todavía vemos aquí. 20 poemas de amor. Es la obra de la juventud de Pablo Neruda. Ah, y si pusiéramos rasgos formales, género, ¿qué género es? Son poemas, género lírico. Y la especie sería, a ver qué especie, elegía. ¿Qué es una elegía? Es un poema triste. Son 21 poemas elegíacos, tristes, que expresan el dolor del poeta, porque la amada poco a poco se va alejando de él. Y como él se hace dependiente de ella, es un complemento, porque es un tema de la obra, la complementariedad de los amantes. Como ella parece que no quiere nada, él está sufriendo porque la necesita más, depende de ella emocionalmente. Por eso uno de los temas es eso, ¿no? El fracaso de la comunicación. Lee el poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, si me oyes de lejos y mi voz no te toca. Pero ella no está callada. Cuando ella está callada, cuando está acuérdate, ya fuiste, ya no quiere nada, ya se va a acabar. Usualmente identifica a la mujer con la naturaleza, cuerpo de mujer, blancas colinas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. O sea, relaciona a la mujer con la naturaleza. Con la naturaleza. A eso se le llama a la mujer telúrica, telus, tierra, ¿de acuerdo? La mujer es como la tierra que da vida, que da frutos, igual que la mujer, da hijos, por ejemplo. Otro tema es la nostalgia ante la ausencia de la madre. Como él no está, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Triste, está triste, ¿no? Está solo. Poema 20. ¿Y qué decir del poema 21, que es la canción desesperada, ¿no? Está solo, ¿de acuerdo? Proyecta sus sentimientos en la naturaleza. En algún poema, poema 8, dice: he aquí la soledad de donde estás ausente, llueve, el viento del mar caza errantes gaviotas, el agua anda descalza por las calles mojadas. O sea, como él está triste, describe su entorno así de triste también, ¿ya? Y algo importante, ya para terminar. Aquí, a pesar de que 20 poemas de amor no es vanguardista,
hace uso del verso libre. Vas a ver algunos poemas que sí tienen métrica, algunos poemas tienen métrica, la mayoría son alejantinos, mira, puedo escribir 2 versos más tristes esta noche, son 14 sílabas. Pero encuentras algunos poemas con verso libre. Esto nos remonta algo, que Pablo Neruda poco a poco lleva dando su soltura a lo que va a ser luego en la vanguardia, ¿no? El predominio del verso libre. Bien, chicos, me tengo que ir. ¿Qué preguntas nos faltan? La 10 nada más. La poesía de Pablo Neruda atravesó por diversas etapas. ¿En qué etapas se encuentra su producción? Se encuentra 20 poemas de amor y una canción desesperada. A ver, ¿qué marcaríamos ahí, jovencitos? ¿En qué etapa pertenece? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya para irme. La E, muy bien, romántica, neorromántica, porque proyecta sus sentimientos en la naturaleza, o también se le considera como etapa modernista. Etapa modernista. Cuídense, jóvenes, que tengan un buen día. Gracias.